más cordial bienvenida a la presentación Conversación con Alex Grigelmo, evento que forma parte del programa cultural de la 28ª Feria Internacional del Libro Monterrey 2018. Para esta presentación tenemos el honor de contar con la presencia de Alex Grigelmo. Es doctora en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Trabajó en el diario La Voz de Castilla, en la agencia Europa Press y, durante 16 años, en El País. Ha escrito los libros El estilo del periodista, Defensa apasionada del idioma español, La seducción de las palabras, La punta de la lengua, El genio del idioma, La gramática descomplicada, Palabras moribundas y La información del silencio. En 2007 fue elegido presidente del Consejo Mundial de Agencias para un mandato de 3 años. En 1999 recibió el Premio Nacional de Periodismo Miguel Delibes, entre otros. En 2018 fue nombrado director de la prestigiosa Escuela de Periodismo UAM El País. Ethel Krause es autora de 43 libros publicados en varios géneros literarios. Ha sido invitada y galardonada por diversas universidades de Estados Unidos, Canadá y Francia, y publica en medios nacionales e internacionales. Su obra, Cómo acercarse a la poesía, se ha convertido en un clásico contemporáneo, formando parte del acervo nacional en biblioteca de aula y salas de lectura de la Secretaría de Educación Pública de México. Parte de su obra ha sido antologada y traducida a diversos idiomas: inglés, francés, italiano, ruso y esloveno. Ha construido una plataforma teórica y didáctica de la creación literaria, que ha vertido en su obra ensayística Desnudando a la Musa. ¿Qué hay detrás del talento literario? María Teresa Mijares es doctora en Estudios Humanísticos por el Tecnológico de Monterrey. Estudió la maestría en Lingüística en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, en París, Francia. Una de sus líneas de investigación es el siglo XIX mexicano y la cultura del escrito, además de la historia de la lectura y de las publicaciones periódicas para mujeres. Autora del libro La construcción del imaginario femenino en el acto de enunciación del Seminario de las Señoritas Mexicanas, de enero 2005 a mayo 2015, fue directora de la licenciatura en Letras Hispánicas del Tecnológico de Monterrey. A continuación, cedo la palabra a nuestros invitados. Pues muchas gracias. Nos hemos puesto de acuerdo en que abra yo esta maravillosa mesa con una de las presencias más esperadas y más destacadas aquí en esta Feria del Libro. Gracias. Muchas gracias, Alex Grigelmo, por estar aquí. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Les cuento que cuando me invitaron a conversar con María Teresa y con Alex Grigelmo, no pude estar más que encantada por lo que ahora le voy yo a preguntar a él. Yo me sentí un poco como su hermana gemela en cuanto a ser esa persona tan apasionada por la palabra. La palabra te ha seducido. La palabra es una especie de guía y de faro y de luz para ti en tu vida profesional, y cuando eso ocurre no solo es en la vida profesional, es en la vida de todos los días, ¿sí? Siguiéndote, admirándote, leyendo tu obra que ha marcado pauta y ha abierto una nueva manera de entender que la importancia del idioma y la palabra. Me gustaría arrancar esta conversación contigo preguntándote, ¿cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que te volviste, naciste, te formaste como un hombre, un ente enamorado de la palabra, observador, escucha de ella, la palabra desde sus múltiples significados, sentidos, y sobre todo que la más importante, que es en la que tú insistes y destacas mucho, la palabra como construcción del pensamiento, la palabra como aquello que nos hace seres humanos, lo que nos permite construir una manera de ver el mundo y de pensar. ¿Qué pasó en tu vida? Cuéntanos, ¿cómo fue eso? Bueno, es que la palabra es el mayor invento del ser humano. Sin
sin palabras no habríamos podido inventar otras cosas, pero sin el invento previo de la palabra es todo para vivir como una persona. Yo decidí ser periodista cuando tenía 11 años y incluso en la clase de primero de bachillerato, que es lo que corresponde a esa edad, con otros 2 amigos hacíamos una revista para que la leyeran los compañeros de clase. Hacíamos un solo ejemplar porque no teníamos rotativa. Escribíamos en un cuaderno las crónicas del Burgos Club de Fútbol, porque yo nací en Burgos, pegábamos fotos de revistas, hacíamos artículos de opinión con 11 años y se lo alquilábamos a 1 peseta a los compañeros de la clase, con lo cual sacábamos cada semana unas 15 pesetas que nos daban para comprar dulces y regaliz y chiclets y todo eso. ¿Y tuviste en tu casa qué fue el disparador? Porque nosotras trabajamos en las universidades con alumnos, ¿sí? Y luego ocurre de que nos preguntan, ¿cuál es el disparador? ¿Fue algo en tu casa? ¿Tus padres? ¿Había libros? ¿Hubo maestros? ¿Cuál fue el disparador? No, a mi casa llegaban 2 periódicos. En mi casa vivíamos con mis abuelos, en una misma vivienda vivían mis abuelos, mis padres, mis hermanos y yo. Y a mi abuelo le llegaba el diario ABC de Madrid y mi padre compraba el diario de Burgos. Y yo tenía muchísima afición al fútbol, iba al fútbol con mi padre a ver los partidos del Burgos y entonces cuando ganaba el Burgos al día siguiente yo quería leer la crónica del partido, si perdía no. Y como alguna vez ganaba, pues disfrutaba 2 veces de la victoria, porque había disfrutado en el estadio. Decir estadio es mucho decir, porque era un campo de fútbol lo que había entonces allá. Ahora ya sí que hay un estadio, el estadio del Plantío. Y disfrutaba de la victoria del Burgos y luego leía la crónica, con lo cual disfrutaba otra vez. Sí, esa es una ventaja del periodismo deportivo, que permite disfrutar 2 veces de los triunfos, ¿no? Y empecé a leer... Sí, empecé a disfrutar porque eran buenos cronistas los que había allá en Burgos. Recuerdo uno que firmaba Arquero, a quien yo seguía porque era el que hacía las crónicas del Burgos. Y luego pues empecé a leer las páginas de deportes, luego me interesaron las páginas locales, luego empecé a leer otras secciones del periódico, también tomaba el ABC, el diario ABC, que sigue existiendo, que recibía mi abuelo, y leyendo un periódico y otro pues me aficioné a leer el periódico y de ahí nació la pasión por el periodismo, pero desde muy chiquito. Pues lo que ha preguntado Ethel, yo lo tenía en parte ya en mi lista de pendientes, Alex, y quería preguntarte tal vez un poquito más puntual, cómo tu experiencia en el periodismo, ya que ha sido pues una larga trayectoria, si fue a partir de tu experiencia en el periodismo, de tu relación definitivamente con la lengua que tuviste, pues has tenido que tenerla, si fue a partir de eso que se gestó, ¿verdad?, esta relación que yo percibo como muy amorosa con la lengua española, muy amorosa, y al mismo tiempo hay algo que me parece que encuentro en tus libros, que es además un extraordinario sentido del humor para tratar las cuestiones de la lengua. Entonces, resulta para alguien como yo, que enseña español, aquí que tiene que ver con este estudio formal de la lengua, resulta divertidísimo leerte y de veras entretenido, divertido, y sobre todo me toca una fibra muy importante y que tiene que ver con esa relación con la lengua que yo trato de defender mucho en el aula. Y pues me gustaría que nos platicaras un poquito, porque yo en tus libros encuentro pues casi en esta relación amorosa una expresión poética, ¿no? Digo, tengo algunos pequeños, no me pude evitar traer algunas cosas, ¿no? Porque me parece fantástico, ¿no? Por ejemplo, hablas de la lengua, del idioma como un engranaje, las preposiciones que son todo un caso, ¿sí? Las preposiciones son el aceite. Hablas del verbo, ¿verdad?,
como el verbo que hace fértiles a otros vocablos. Eso realmente, para los que estamos metidos en cuestiones de sintagmas, de núcleos de sintagmas, etcétera, que mis alumnos no lo... Pues leerte es realmente un placer. Entonces me gustaría que nos platicaras un poquito de tu relación con la lengua, cómo se gesta y qué tanto tu labor periodística pues tiene que ver con esto. Pues volviendo al punto donde me había quedado, cuando era niño, como yo leía más que mis compañeros, porque yo leía el periódico y mis compañeros no, simplemente leían lo que enseñaban los profesores, me convertí en un pesado, en un plasta. ¿Cómo se dice aquí? Igual se dice así también. Sí. Un plomo, porque corregía a mis compañeros. Cuando íbamos paseando o íbamos camino de casa y un amigo decía una palabra mal y yo le corregía, eso no se dice así. Porque yo, como me leía las crónicas del Burgos, tenía un vocabulario del que no disponían mis amigos. Y me convertí en un pesado. Yo fui consciente en un momento determinado, yo creo que estoy siendo muy pesado. Y a partir de ahí pensé, bueno, me gustan las palabras, me gusta el idioma, me gusta lo que leo. Puedo transmitir esa pasión a mis amigos, pero tengo que hacerlo de otra manera. Tengo que ser más entretenido, más divertido. Y entonces, por vía de hacer chistes, y empecé a adquirir una cierta destreza para hablar del idioma con metáforas, con chistes, y a partir de ahí empezó esa vocación didáctica, ¿no? Y claro, es mucho más fácil entender si se habla de la sintaxis como un tren que tiene su maquinista, que es el sujeto, que tiene una locomotora, que es el verbo, que tiene unos vagones, que son los complementos, y que son los complementos del complemento directo, y que tiene unos pasajeros, que son el complemento indirecto, ¿no? Y esa acción que podemos identificar en toda oración, pues se visualiza muy bien con esa metáfora, ¿no? Y entonces con ese tipo de trucos, pues dejé de ser un pesado. Creo. Mira, aquí conecto con lo que te pregunta Tere y lo que tú acabas de decir. Ella dice, hay poesía, y yo efectivamente te veo como un poeta, un poeta cuyo tema es la lengua, ¿sí? Ojalá. Sí, absolutamente, porque tú haces poesía con la gramática, con la lengua, con la seducción de la palabra. Tú nos dices de toda tu cercanía y el por qué con el periodismo, porque te apasionaba el fútbol y tú después querías volver a vivir la emoción y leías, ¿sí? Y a mí me encanta esa clave, sobre todo por alumnos que estén aquí. Yo siempre he creído que no puedes meterle a fuerzas la poesía y la literatura a nadie por razones de deber ser, ¿sí? Sino a partir de algo que te apasiona. A ti te apasionaba el fútbol y empezaste a leer de fútbol, ¿no? Si alguien está muy enamorado y está sufriendo por eso, pues lee cosas sobre eso, ¿sí? También leía poesía. Sí, ¿no? exacto, sí. Ahí va. Con la poesía, ¿tu relación cómo fue con la poesía? ¿Dónde abrevaste y dónde aprendiste ese regusto y dónde forjaste tu sensibilidad con las metáforas, las metonimias y todas las herramientas de la poesía? Sí, además de pesado, era bastante cursi. ¿Cómo se diría? ¿Se dice cursi aquí también? Sí. Como remilgado, ¿no? Como melifluo. Sí. Y también me gustaban las chicas y tenía desengaños amorosos ya a muy tierna edad. Y entonces, claro, es lo que tú dices. Si cae en tus manos un libro de poesía romántica, tú te identificas perfecto. Si cae en tus manos Becker, cuando tienes 14 años, ¿qué puedes hacer sino enamorarte de la poesía? Y encontré un libro de Amado Nervo, La amada inmóvil, que claro, eso en mis frustraciones me reconfortaba, porque aquello era todavía mucho más triste de lo que a mí me estaba pasando, ¿no? Y sí que tuve la oportunidad, porque en mi casa había libros, sí, mi padre era buen lector, y entonces había libros, no muchos, pero buenos, y tuve la oportunidad de leer algunos textos de poesía que ahí enlazaban con mi vena romántica y cursi.
de la que creo que luego me fui reponiendo. Alex, me gustaría también preguntarte algo que nos explicaras. Ya no recuerdo exactamente en cuál de tus libros, revisé en estos días últimamente los que conozco, ¿no? No sé si fue en La seducción de las palabras, en fin. Pero tienes ahí una afirmación que me interesa mucho que abordes, porque pues creo en lo que en lo que afirmas. Dices, es en la gramática, mira, aquí lo puse. La gramática entrena la mente para pensar. A mí me gustaría que nos explicaras un poco, que te detuvieras en esto, porque creo en ello y es una de las razones principales por las que sigo en el aula con este tipo de materias, ¿no? Claro. Entonces me parece que es un verdadero ejercicio, es una gimnasia. Entonces me gustaría escucharte, que te escucháramos, hablar un poquito de esto. Sí, es que la gramática ordena el pensamiento. Si hacemos la prueba de escribir una oración desordenada en la que los elementos gramaticales, sintácticos no están en su sitio y no hay concordancia, eso es ininteligible. Hago el ejercicio en la gramática descomplicada de escribir alguna oración que uno la lee y dices, ¿esto qué quiere decir? No entiendo nada. Pero luego, un párrafo más adelante, ordenas las palabras tal y como corresponden a nuestra manera de pensar, a nuestra forma de pensar gramatical, lingüística, y entonces se entiende perfectamente. ¿Qué significa eso? Que si tenemos un pensamiento ordenado, tendremos una escritura ordenada y viceversa. ¿Y cómo se ordena el pensamiento para construir bien una argumentación? A base de cumplir las reglas gramaticales. Si incumplimos las reglas gramaticales, es más difícil que nos entiendan. Si es más difícil que nos entiendan, tendremos mayor dificultad para argumentar y para convencer, porque al final, todos cuando hablamos queremos convencer de lo que estamos diciendo, queremos que alguien nos crea, aunque contemos una nimiedad de que el café estaba malo en el desayuno, pero si construimos bien las oraciones, nos concederán el crédito de que estamos razonando y exponiendo algo bien, ¿no? Entonces, la gramática es en el fondo la estructura de nuestro pensamiento. No hay una sola gramática, hay una gramática del alemán en la que el verbo va al final, pero al final la gramática que heredamos y que practicamos desde niños conforma una manera de estructurar las ideas. Y por eso es tan fundamental ver la gramática, porque además nos da pistas de cómo alguien está pensando. O sea, si a mí me dicen, si vienes esta noche a mi casa, te invito a cenar. Y no es lo mismo que si me dijeran, si vinieras esta noche a mi casa, te invitaría a cenar. En los dos casos me sale la cena gratis, pero no es lo mismo el primer enunciado que el segundo. Claro. Y los dos están construidos bajo una oración condicional. Si yo cumplo, o la persona a quien se dirija el emisor, cumple el requisito de ir a la casa de esa otra persona, es invitado a cenar. Pero no es lo mismo decir, si vienes te invito, ni siquiera si vienes te invitaré, que si vinieras te invitaría. Porque en el tercer caso se considera más improbable que acepte la invitación. Claro. Entonces la gramática, como dijo Andrés Bello, nos ayuda a ver el alma de quien habla, porque según se expresa nos estamos dando cuenta de lo que anida en su pensamiento. Y eso me parece fascinante. Hay muchísimos casos de este tipo que podíamos plantear, claro. Fíjate que voy a aprovechar el ejemplo que mencionaste, que es, lo mencionas por ahí cuando hablas de los modos verbales, no quiero entrar en terminología, pero del indicativo y el subjuntivo. Y otra observación que me gustaría hacerte tiene que ver con esto. Aprecio y me encanta en tu relación con la lengua este esfuerzo por articular la gramática con la vida del hombre, con sus deseos, sus fantasmas, con la vida cotidiana. Recuerdo que revisé, como te decía, en la gramática descomplicada, algunos puntos que me interesan, el aspecto, la modalidad, varias cositas, ¿no? Entonces tengo fresco la cuestión de los modos.
y explicas que la diferencia entre el modo indicativo y subjuntivo tiene que ver con nuestra dificultad para aceptar lo que no es real. Me encantó porque estamos tan acostumbrados a revisar una gramática como ajena de nuestro ser, ¿sí? Que bueno, aquí lo pusiste en unas cuantas líneas, ¿no? Es nuestra dificultad como seres humanos para aceptar lo que no es seguro, que finalmente es lo hipotético, ¿no? Pues digámoslo así, ¿no? Entonces es otro punto que me gustaría muchísimo abordar, porque en repetidas ocasiones, en varios de tus libros, veo que tiene que ver con esa relación que yo le llamo amorosa que tienes con la lengua, ¿no? Con el español. Veo esta facilidad para articular entonces la gramática y la lengua con la vida cotidiana. Por ahí, no me acuerdo si fue en las preposiciones o hablas de la memoria. No, cuando hablas del aspecto perfectivo e imperfectivo, explicas que prefieres usar el aspecto perfecto o el aspecto imperfecto, porque para no traicionar a la memoria mnemotécnica. Es genial, o sea, realmente es un reconocimiento, o sea, no es una gramática, nos la presentas no como una gramática ajena, fría, sino como una gramática que nace de nosotros, que tiene que ver con nosotros, los usuarios de la lengua. Y eso me encanta. No sé si tienes por ahí algo que también nos puedas compartir. Sí. Y fíjate que yo le añadiría, para completar tu comentario, que nos presentas la lengua como una parte biológica, ¿sí? No solo es el pensamiento, sino y utilizas mucho las alegorías de la biología, ¿no? Está integrada como en nuestra genética, ¿no? Así es. Es como si dijeras, tenemos corazón, nervios, estómago, sistema respiratorio, y tenemos algo que se llama el sistema lingüístico, ¿sí? Eso me gustaría que también abordaras. Ahora mismo todos estamos respirando y no nos damos cuenta de que estamos respirando y nuestros corazones están latiendo y no hay ninguna orden que enviemos al corazón para que lata. Él va a su aire. Y cuando hablamos sucede lo mismo. No estamos pendientes de decir, he utilizado un sustantivo en masculino singular, luego ahora el siguiente adjetivo tiene que ir en masculino singular para que concuerde. Y como el sujeto es plural, tengo que utilizar una persona en plural. Nadie cuando habla está pensando en eso. Hablamos y nos sale todo así, igual que la sangre circula por nuestras venas. O sea que la forma de hablar es algo tan consustancial, es casi biológico, ¿no? para el ser humano. Y me parece fascinante cómo los niños deducen las reglas de la gramática. Los niños incorporan las reglas de la gramática antes que el vocabulario. Si nosotros decimos yo no quepo por esa puerta, pero un niño puede decir yo no cabo, no cabo por esa puerta. Lo habremos oído cantidad de veces a un niño. Qué maravilla que un niño diga eso, porque ha interiorizado las normas de la gramática y ha deducido un presente lógico por analogía con otros verbos que sí conoce. El niño todavía no ha oído nunca la excepción quepo, yo no quepo. Y como esa palabra no la tiene en su memoria, rellena ese hueco con una norma que ha deducido. Una criatura de 4 años tiene esa capacidad de generar normas gramaticales a partir de analogías. Eso significa que el ser humano ya viene de fábrica con un aparato lingüístico muy parecido al aparato biológico que nos permite seguir con vida y respirar, ¿no? Esa es la metáfora que planteo ahí. Y sobre lo que comentabais de el subjuntivo, etcétera, claro, es que el subjuntivo, esto no es muy científico. Un gramático me dirá, bueno, no siempre es así, lo sé, pero estamos hablando de una gramática descomplicada. La gramática complicada ya existe, ya hay. El que quiera una gramática complicada, que la compre. Pero la gramática descomplicada nos permite ver que el subjuntivo es el tiempo de la conjetura, de lo irreal, de lo inseguro. O sea, yo puedo decir no iré o no quiero ir, pero y lo expresaré con un tiempo en modo indicativo, pero si ya no estoy tan seguro, ya diré no creo que vaya.
y ya ahí entra el subjuntivo, ¿no? Cuando vamos a expresar, por eso hablaba antes del alma de quien habla. La gramática ha previsto todo eso, para que interpretemos qué grado de seguridad tiene alguien en lo que dice, por ejemplo. Sí, fíjate que ese es el coco de los estudiantes de español extranjeros. Yo doy clases a estudiantes extranjeros de español y el coco es precisamente el subjuntivo. Claro. Yo les digo, no, es que los modos no son los tiempos verbales, ¿sí? Entonces el modo es lo que está en la cabeza del hablante, ¿no? Su actitud, y esa es una riqueza del español que no nos damos cuenta los hablantes que tenemos frente a muchas otras lenguas que no lo tienen, ¿sí? Ahora viene una pregunta que da curiosidad y tristeza al mismo tiempo. Si tenemos todo eso, si la lengua es ese elemento constituyente de nuestra biología evolucionada y de nuestra manera de construir el pensamiento, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en las escuelas? ¿Sí? ¿Qué ha pasado en el sistema educativo? Y hablo específicamente en México, y yo sé que en otros países también. Parecería que el sistema educativo hace exactamente lo contrario de todo lo que aquí estamos hablando, ¿sí? Así es. Se desvincula el idioma español, el estudio del idioma español con esa pasión, con ese amor, con ese sentido de construcción del pensamiento. Se le convierte en una tara de reglas o memorización que han llevado al fracaso. Y por eso, cada vez que se quiere renovar los planes de estudio, se saca, por ejemplo, la gramática. Hoy día en la educación básica en México ya no se estudia gramática. Cuando yo era niña yo estudiaba gramática en quinto de primaria, ahora ya no estudian. Tú le preguntas a un muchacho de licenciatura, ¿sí? Lo he hecho frente a estudiantes extranjeros para mostrarles por qué en tal oración es mejor el subjuntivo que el indicativo. Voy con mis alumnos nativos, digo, a ver, ¿cuál oración es mejor? Y dicen, bueno, yo creo que esta. A ver, ¿y cuál es el subjuntivo? No tengo ni la más remota idea, ¿sí? Ni siquiera sabía que existiera la palabra subjuntivo. Entonces, ¿qué pasa? Y eso va relacionado con la otra tristeza, ¿sí? Todo lo que son materias relacionadas con el español, con la lengua, salvo los que estudian directamente las carreras de literatura, pero los que estudian cualquier otra carrera, consideran que son materias de relleno, que nada más están ahí porque hay que sacar una calificación. No hay una comprensión, porque no la traen ni desde la primaria ni la secundaria. ¿Qué hemos hecho mal, profundamente mal, padres, maestros e instituciones, para que haya esta desvinculación, que el niño nazca como un genio y pueda deducir las reglas y va transitando en la vida y es una persona que no puede hilar una frase, que no puede decir qué piensa, que no puede usar la lengua ni para los fines propios y menos para construir nuevas leyes y mejorar el mundo? ¿Dónde hemos fallado? ¿Qué pasa y qué propones? Yo creo que el principal problema son las barreras léxicas que se han levantado entre el profesor o el gramático o el filólogo profesional y el alumno. Me he traído apuntadas las frases porque soy incapaz de memorizarlas. Voy a leer las dos frases que encontré en una gramática escolar en España para niños de 11 años, los que yo tenía cuando leía las crónicas del Burgos Club de Fútbol, y encontré este párrafo. El complemento predicativo es un sintagma adjetivo que complementa a los verbos predicativos y concuerda en género y número con el sintagma nominal. Lo puede aprender un niño, cualquiera de nosotros lo podemos aprender, pero entenderlo... Y luego venía esto. El complemento de régimen verbal es un sintagma preposicional que se forma mediante la preposición que exige el verbo y un sintagma nominal. ¿Quién va a enamorarse de la gramática? Sí. Claro. Entonces, fue cuando yo pensé, tengo que escribir una gramática que permita que esto, que si lo leo 3 veces lo entiendo, se comprenda a la primera y sin levantar esas barreras léxicas, ¿no? O sea, ¿por qué
hay que hablar, porque un profesor, un gramático, tiene que decir, por ejemplo, aplología. Pues si en lugar de aplología dice simplificación o algo así, pues el alumno entenderá, porque la palabra simplificar simple forma parte de su ámbito, pero aplología o lo escuchas en una clase de gramática o no lo oyes en tu vida, ¿no? Y lo mismo pasa con las oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas, esas maneras de llamar ahora lo que antes eran agudas, llanas, esdrújulas y sobreesdrújulas, ¿no? Sí, hay gramáticas donde se usan esas palabras, que es lo que significan en griego agudas y llanas. O sea, es decir, lo mismo pero en griego. Esas barreras léxicas son las que desincentivan a muchos alumnos que normalmente estarían interesados en conocer los intríngulis y las tripas del idioma. Pero claro, con esa manera de explicarlo es que salen despavoridos. Y ese fue el reto, ¿no? Voy a hacer una gramática donde no se utilicen ninguna de estas palabras técnicas. Y si se utilizan, se explican convenientemente, ¿no? Con alternativas en español. En español, son palabras en español, pero con alternativas en español comprensible. Sí, yo creo que, bueno, cuando recordaba la razón, te explicas por ahí el título de este libro de La gramática descomplicada, ¿no? Que también me encanta, ¿no? Es descomplicada, no gramática sencilla, Exacto. ¿no? Y un vocablo que en ese momento no está aceptado por la Real Academia, pero que se usa en Colombia. Bueno, me pareció también, es que, insisto, hay yo percibo como la travesura, ¿no? El disfrute tuyo en todas estas cosas, y eso me parece que es así como lo mejor que uno puede, que yo quisiera lograr en mis estudiantes, ¿no? Quisiera aprovechar un poquito lo que preguntaba Ethel, ¿verdad? ¿Qué se deberá? Y yo estoy de acuerdo con lo que tú comentas cuando al niño se le enfrenta con todo este exceso de terminología, sí, que se asusta, y al joven también, al adolescente, finalmente lo que pasa es que se acaba desarticulando, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la lengua y la gramática, por ende, con la vida de uno. Cuando está tan cerca, tan en nuestro ser, y esa es una de las cosas que más me gustan de tus libros, ¿no? Además, bueno, todo este uso metafórico con el que comparas muchas cosas y todas estas travesuras, ¿no? Cuando hablas de los verbos copulativos, por ejemplo, bueno, es un comentario, lo comento así rápidamente, Sí. dice, al hablar, porque uno de los puntos que comentas, no sé ya tampoco exactamente en dónde, Alex, pero uno de los puntos que comentas, ¿no? Es que la gramática y la vida real no siempre son exactamente iguales, ¿verdad? Dice él. Entonces, cuando aborda por ahí los verbos auxiliares y etcétera, ¿no? Cuando habla de los verbos copulativos, que en español tenemos la fortuna de tener dos, vamos a decirlo, y otros más que nos funcionan como cópula. Sí. Cuando habla de los verbos copulativos, dice, bueno, por ejemplo, aquí podemos hablar de cópula y de copulativos sin temor al rubor. Entonces, bueno, esas como juegos que se ve que te estás divirtiendo, ¿no? Es que el verbo copular no es un verbo copulativo. Qué absurdo, ¿no? y bueno, en fin, no leeré el resto de esas citas porque la traigo por aquí porque me divirtió mucho, ¿no? Pero lo que quería comentar también, en alguna parte también creo que es en la gramática, no, es en la seducción de las palabras, si no me equivoco, o la defensa. Dices que los vocablos, y creo que eso también quisiera aportar en el sentido de esta reflexión, los vocablos no solo transmiten información, también la juzgan por el camino. Sí. Si lográramos en la educación hacer ver esto a los chicos, a los adolescentes, a los jóvenes, que la manera de hablar, es decir, inclusive yéndonos a la elección del repertorio, de las formas, ¿no? Pues es parte de lo que decimos, ¿no? Yo quería precisamente preguntarte por esa idea, porque es algo que también personalmente me atrae mucho, ¿no? La forma es parte de lo que estamos transmitiendo, ¿no? Si logramos hacer ver eso, a lo mejor creo que también podríamos ir construyendo una relación más natural con nuestra lengua materna, ¿verdad? Sí, pero hay un peligro ahí, efectivamente, de las palabras que juzgan y a veces, como no forman parte siempre creemos que la parte
de valoración, de subjetividad, está en los adjetivos calificativos, que por cierto la mayoría de las veces los adjetivos calificativos son descalificativos. Pero creemos, bueno, hay que tener cuidado con los adjetivos, nos dicen a los periodistas. No pongáis adjetivos, la información tiene que ser distante, neutral, la información. Pero claro, a veces decimos, un presidente de una empresa da a la prensa los resultados del ejercicio del año anterior y dice, pues este año hemos ganado pues, $2 millones. Y luego puede un periodista decir, fulano de tal, presidente de la empresa cual, se jactó de haber ganado $2 millones. Dice, bueno, y esto lo lee alguien y dice, joder, se jactó, parece que estaba como sobrado, ¿no? Que hemos ganado $2 millones. Y a lo mejor lo dijo con toda naturalidad, ¿no? O cuando alguien, ahora mismo estamos hablando, pues, aquí entre amigos, pero alguien puede decir mañana, pues, Grigelmo pontificó sobre la gramática, que no sé qué. Pues no era mi intención pontificar, pero fíjense cómo en verbos que reflejan la acción de hablar y decir algo, jactarse, pontificar o presumir o muchos otros, incluso balbuceó, etcétera, con la misma información de fulano o Grigelmo dijo algo, va una crítica o va una descalificación en un verbo, no en un adjetivo. Entonces, también hay verbos calificativos. Hablamos solo de adjetivos calificativos, también hay verbos calificativos, y son muchos, ¿eh? Claro. ¿Tú has dado clases de español, de gramática, de literatura? No, he dado clases de periodismo. Sí, periodismo. Claro, lo que pasa es que yo quise ser periodista porque leía las crónicas del Burgos, sí. No sé si lo he dicho suficientes veces, y yo quería ser periodista porque quería trabajar, quería ser el que escribía las crónicas del Burgos, que además iba gratis al fútbol. Y claro, como periodista me interesaba el lenguaje, me interesaba la gramática, y yo creía que eso era importantísimo para mi profesión. Luego me sorprendió ver a compañeros que no le daban ninguna trascendencia a hablar bien y explicarse bien. Pero claro, para mí era la herramienta. Es como si quieres ser tenista y no te importan las raquetas. Pues si quieres ser tenista, empiezas a ver marcas de raquetas, tipos de cordaje, porque tú quieres ser tenista, ¿no? Pues yo quería ser periodista y me interesaba mi herramienta, que eran las palabras. A ver, imagínate una clase con adolescentes. Sí. Imagínate que vas a dar una clase de las que ya se llaman de español y literatura, porque van ahí mezcladas, ¿no? ¿Cuál sería tu apertura, no? Danos una clase de una clase, por favor. ¿Una clase de español? Sí. ¿Con qué abrirías? ¿Cómo los jalas? ¿Cómo los convences? ¿Cómo los apasionas con tu pasión por la palabra? Pues como estamos hablando aquí, ¿no? Utilizando el lenguaje con naturalidad, con familiaridad, utilizando un vocabulario común, pero no vulgar, pero común. Y un ejercicio que pusieras. Un ejercicio que pusiera. Claro, es que no he dado clases de lenguaje, o sea, pero... sí, has dado clases, sí. Todos tus libros son eso. Claro, pues no sé, ahí están los ejemplos, pero... Sí. No sé, yo empezaría explicando, por ejemplo, lo injustos que son los gramáticos con las denominaciones de los tiempos verbales y de los verbos. Sí, o sea, a ver, ¿por qué dicen verbos impersonales? Como si no tuvieran personalidad, como si les convenciera el primero que llegase, ¿no? De algo, verbos impersonales. ¿Por qué se llaman verbos impersonales? Pues porque no tienen en su seno toda la serie de personas, yo, tú, él, sino que están en tercera persona, ¿no? Nieva, un verbo impersonal, llueve y otros muchos. Pero ¿cómo les llaman impersonales? Si son los que tienen más personalidad, no salen de la tercera persona. No hay nadie que les convenza para irse de ahí. Tienen muchísima personalidad. ¿Por qué los llaman impersonales, no? Buenísimo. Y luego están los verbos irregulares, como si no tuvieran los papeles en regla. Pero, verbos irregulares, qué manera de descalificar a los verbos que simplemente tienen su personalidad, por otro lado. Ellos no son como los de la regla de que les corresponde por su conjugación, sino que tienen originalidades, podríamos llamarlos verbos originales, ¿no? Luego,
el tiempo imperfecto. Es que todas las denominaciones son negativas, un tiempo imperfecto. ¿Qué le falta para...? O sea, es que podemos decir... esta mañana ha hecho... bueno, aquí dirían hizo. Esta mañana hizo muchísimo calor. O hizo una temperatura agradable, pongamos, ¿no? Sería un tiempo perfecto, porque es una temperatura agradable, pero si no fuera una temperatura agradable sería un tiempo imperfecto. Claro. Por ejemplo, explicaría que la gramática no es la realidad, como acabamos de ver, es una representación de la realidad, ¿no? Y que el lenguaje de la gramática nos permite bromear con ella. O sea, si decimos el policía disparó a los ladrones, el policía es 2 veces agente. Es agente porque es el sujeto agente y es agente porque es un agente de la autoridad. Y si decimos el enfermo fue curado por el médico, el enfermo es 2 veces paciente. Sí, claro. Bueno, hay maneras de divertirse con la gramática para disfrutar entre todos. ¿Puedo proponer un ejercicio? No, ya es demasiado largo. No, ya ha terminado la clase, ¿no? Sí, porque si no, sí. No quiero ser un pesado. No, otro. Y le vamos a dar la palabra a la gente para que te pregunte directamente. Hacemos un ejercicio. Bueno, pero como lo están grabando, ya la siguiente vez que lo haga ya lo sabrán, porque esto habrá salido en algún sitio, pero bueno, lo vamos a hacer de todas formas. A ver. Todos ustedes se van a inventar varios verbos a partir de nombres que yo les daré, ¿no? Es muy fácil. Por ejemplo, vamos a construir camiones. Invéntense un verbo que signifique construir camiones. No me lo digan, pero piénsenlo, que nadie lo diga, que se lo quede todo el mundo para adentro. Ahora vamos a construir un verbo que signifique andar mucho en bicicleta. Se puede andar en bicicleta por aquí cerca, ¿no? Todos vamos a andar mucho en bicicleta, pero con un verbo que ustedes han pensado. Y un tercer caso. Vamos a pensar en que nos gusta ir mucho a la alberca a darnos un baño. Allí en España diríamos piscina, pero yo, como estoy en México, digo alberca. Vamos a ir a la alberca con frecuencia. Piensen un verbo. Bueno, ya han hecho el ejercicio. Les puedo asegurar, sin temor a equivocarme, que todos los verbos que ustedes se han inventado son de la primera conjugación. ¿A que sí? ¿Por qué? Porque somos incapaces de crear verbos en español que no sean de la primera conjugación. Es decir, todos los verbos que han inventado han sido alberquear, camionetear o camionar, bicicletear, todos terminados en ar. A ninguno se le ha ocurrido construir un verbo en er o en ir. Y tenemos verbos en er y en ir, podría haberse nos ocurrido, ¿no? Tenemos comer, sentir, latir. ¿Por qué a nadie se le ha ocurrido esa opción? Porque estamos poseídos por el genio del idioma. El genio del idioma ha decidido que en español solo se crean verbos de la primera conjugación. Pero bueno, pero si tenemos en er y en ir, esos estaban ya en latín. Si pensamos en todos los verbos que decimos terminados en er o en ir, nos daremos cuenta que son cosas que han existido siempre. Piensen en verbos. Latir, toda la vida ha latido algo, el corazón. O sentir, o temer. En cambio, las cosas nuevas, también hay verbos muy antiguos como amar en la primera conjugación, pero las cosas nuevas que hemos designado con verbos, las acciones nuevas, las hemos colocado todas en la primera conjugación. Decimos telefonear, televisar, linkar, y todos esos verbos los creamos en la primera conjugación. El genio del idioma que nos atenaza sin que nos demos cuenta. La gramática nos permite ver el alma del que habla, y este es un ejemplo más. Y ya terminó la clase. Bravo. Esto, por favor, en la parte de vídeo que vayan a utilizar lo cortan, porque si no ya no me sirve para la siguiente, ya todo el mundo sabrá el truco. Pues como este y otras magias están en la gramática descomplicada, porque ahí es donde yo vi. ¿Abrimos la sesión para la gente? Sí, yo creo que sí. Si les parece, tenemos algo de tiempo todavía, son las 5:15. A ver, ¿quién
Hola Alex, muchas gracias por tu Gracias. presentación. Oye Alex, yo te quiero preguntar, recientemente en el campo del desarrollo humano ha ido surgiendo un concepto que es PNL, Programación Neurolingüística. Muy interesante, sí. Y el ejercicio más claro es, en una libreta, empieza a escribir las cosas que quieres lograr. Voy a ser rico, voy a ser famoso, merezco abundancia, merezco abundancia, merezco abundancia, merezco abundancia. ¿Qué opinas de eso? ¿Funciona, no funciona? ¿Eres escéptico? ¿Lo apruebas? ¿Qué opinas de el hecho de que una persona, escribiendo muchas veces una frase, pueda eso influenciar su manera de pensar, de sentir, de actuar, etcétera? Yo escribo todas las mañanas que el Real Madrid sea campeón de Europa, que el Real Madrid sea campeón de Europa. Y los 3 últimos años me ha salido bien. Así que algo hay. Yo creo más en la voluntad de la constancia, de la tenacidad y del esfuerzo para conseguir los objetivos, como ha sido también el caso del Real Madrid. Ahí en la seducción de las palabras hay una afirmación muy interesante. Dice que nosotros cuando hablamos, las palabras, aún sin conocerlas, que otra persona las diga, tienen una resonancia en nosotros porque tienen una carga histórica. Quisiera que abundara sobre eso, por favor. Sí, es que las palabras informan porque significan, pero también matizan porque connotan. Una palabra se contagia del uso estable en determinados contextos. Y ahora, por ejemplo, puedo decir, el padre de mi amigo está involucrado en una venta de diamantes. ¿Ustedes qué piensan? Esa venta, algún impuesto no pagó, porque está involucrado, ¿no? Pero el verbo involucrar no implica en su misma definición nada malo. Está involucrado en una venta de diamantes, es que está ayudando a que se lleven los diamantes a la joyería para que se vendan. Pero tantas veces hemos visto la palabra involucrado en contextos de delincuencia que si la utilizamos en un contexto de legalidad absoluta estamos invitando a la sospecha. Entonces, efectivamente, la carga histórica, la carga de contextualización que tienen las palabras influye en cómo las percibimos. Y hay que tener mucho cuidado con eso, y en los periódicos debemos tener mucho cuidado con eso. Buenas tardes, Alex. ¿Cómo en su quehacer enamorado de la lengua, cómo recomendaría a los que no somos ni lingüistas ni gramatistas o gramatólogos encontrar un balance entre la defensa apasionada de la lengua española y el fundamentalismo? Por ejemplo, en México, que hay una proclividad a usar palabras del inglés. Por ejemplo, los jóvenes ahora cuando quieren dar muy caro un sándwich, una torta, le dicen panini. Cuando quieren hacer que la nieve se haga costosa, se llama gelato, ¿no?, en italiano. Pero también uno puede entender que la lengua tiene sus madres, ¿no? El árabe, un gran vocabulario de árabe, como alberca, que usted mencionó, y muchas otras, el griego, el latín. Hasta cierto punto también para mí la lengua, no nada más la gramática, también tiene que ver con el tiempo, la delimitación del tiempo. O sea, cosas que hace unos años eran incorrectas, ahora son correctas. Usted en la defensa hace una alabanza, por así decirlo, por ejemplo, de Zacatecas, como una especie de Australia de la lengua, ¿no? ¿Cómo encontrar una sensatez donde ese apasionamiento por la lengua no nos haga fundamentalistas y luego ya nadie nos quiere en el trabajo, ¿no? Claro, ¿dónde está la línea? Es buena pregunta, ¿no? Porque a mí no me gustan los anglicismos, pero hablo continuamente de fútbol, que es un anglicismo. Pero claro, cuando llegó fútbol no había una palabra en esa casilla. Llegó fútbol y un periodista español, creo que era Mariano de Cavia, propuso balompié.
que es bueno, un calco de fútbol. Y no triunfó, pero todavía hay algún equipo en España, por lo menos, que se llama Balompié. Real Betis Balompié, Albacete Balompié, Balompédi Calinense. Todavía Balompié, al menos como segunda opción, para no repetir, funciona. Me gusta el fútbol y eso es un anglicismo, no pasa nada. El problema es cuando utilizamos palabras del inglés que tienen su casilla ocupada en español. Entonces, a ver, ¿qué le hace a un ejecutivo de una empresa decir que vamos a hacer un planning de trabajo? Sí, o sea, exacto, know-how o tantas cosas, ¿no? ¿Por qué dice vamos a hacer un planning? Porque cree que es más importante si dice planning, ¿no? Que un plan. Un plan lo hace cualquiera, pero un planning, ¿no? Pero es lo mismo, ¿no? Y lo que me preocupa del anglicismo no es tanto el daño que se le puede hacer a la lengua, porque la lengua ya se defenderá. Me ha pasado una cosa preciosa aquí en México. En España, las pasarelas que conducen desde la terminal al avión se llaman fingers. Pues por la figura visto desde arriba, según como dedos, ¿no? Las pasarelas y se llaman fingers porque así se dice en los aeropuertos internacionales en inglés, ¿no? El genio del idioma en España aportó entre los propios empleados del aeropuerto la alternativa manguera, porque son como una manguera por la que se enchufan ahí los pasajeros. Y al llegar a México oí en la televisión, en este viaje, que hablaban del gusano. Me pareció fantástico, porque toda la vida diciendo finger y resulta que el genio del idioma, que es muy lento, esto ya lo sabemos, acaba ofreciendo alternativas, ¿no? Es decir, no me preocupa tanto el futuro de la lengua, porque el genio del idioma responde a eso, como el presente. ¿Qué pasa en el presente cuando utilizamos anglicismos? Que estamos acentuando nuestro complejo de inferioridad, ¿no? Como creemos que es más importante decir algo en inglés, eso significa que no consideramos a la misma altura nuestra propia cultura, ¿no? Y que es menos importante. En fin, pasa en los aviones, ¿no? Si uno viaja en Iberia, por ejemplo, si uno viaja bien con todas las comodidades, viaja en business class. Pero si viaja con más incomodidades, viaja en turista. Es decir, si viajas bien, viajas en inglés, si viajas mal, viajas en español. Y eso pasa también pasa en Avianca, donde tienen Premier, me parece que le llaman a la clase ejecutiva, y en Aeroméxico no sé cómo es, pero también Premier. Business y primera. Premier, ¿por qué no sabemos decir primera? O sea, ¿qué le lleva a una compañía aérea a utilizar un término en inglés para lo bueno, lo de categoría, y un término en español para lo que es más barato, ¿no? Eso es lo que me preocupa, el complejo de inferioridad que contribuimos a reforzar utilizando anglicismos. Por acá, Alejandro. Sí. David García, revista Clica. Me interesa saber, como joven periodista, tú te forjaste leyendo el diario, pero eso fue hace algún tiempo. No hace tanto. Pero actualmente tenemos una sobresaturación de información que realmente se ha hecho alarmante para algunos, y en la cual realmente muchas personas, incluso de las que se estudian o de las que verdaderamente estudian o periodismo o letras, están detrás de una cámara, y adelante de la cámara están personas que jamás en su vida han agarrado un diccionario incluso, ¿no? Entonces, y me gustaría que me hicieras en tu observación y tu crítica personal, ¿cómo has pensado o te has imaginado que se puede corregir esta sobresaturación de información de una manera en la cual sí se pueda escribir o sí se pueda incluso proyectar a una audiencia un idioma correcto y también una información más verídica? Bueno, la solución a todo ese tipo de males está en las aulas, está en la educación, en que los profesores consigan que los alumnos, sean de periodismo o sea de arquitectura, lean. La lectura es la fuente de todos los beneficios de la humanidad. La lectura nos da amplitud de léxico, con mayor número de palabras podremos argumentar mejor, podremos convencer mejor, y la lectura nos da sobre todo capacidad de abstracción, de imaginar cosas que no son reales pero que se deducen de la realidad, ¿no? Una palabra como escepticismo
no la vemos en los objetos que nos rodean, ¿no? Pero es importante que conozcamos el concepto de escepticismo. Se me ha ocurrido ahora, pero podríamos hablar de otros, ¿no? La lectura es la base de toda argumentación, de todo conocimiento y de toda capacidad retórica. Entonces, la solución, leer. Que los maestros consigan que sus alumnos lean. Los periodistas que hayan leído en su juventud escribirán bien. Y los que escriben bien no cometen faltas de ortografía. En mi experiencia de muchos años supervisando textos periodísticos, tengo la convicción de que las faltas de ortografía van ligadas a pobreza expresiva, pobreza de vocabulario, pobreza de argumentación, errores sintácticos. La ortografía es un termómetro. Alguien que tiene faltas de ortografía tiene fiebre. Y la ortografía es el termómetro. Podemos destruir el termómetro y, como decía García Márquez, acabemos con la ortografía, vale, pero la fiebre seguirá y habremos perdido el termómetro, ¿no? Buenas tardes. Perdón, en algún momento dado, colar una preguntita que tiene que ver con el genio del idioma y entre el fundamentalismo y la aceptación de la renovación, que es un tema que incluso en la mesa que platicábamos ayer después de las presentaciones. Ya estaba tardando esto. Sí, ¿verdad? Sí, es que no, es inevitable, ¿sí? Lo que se ha dado en llamar en español el lenguaje inclusivo, ¿no? Del género femenino, ¿sí? Por ahí es un tema importante, pero vamos a dar primero prioridad al público. Bueno, mi pregunta, hola, muy buenas tardes. Hola. Soy Alejandra López, periodista por 30 años en medios locales, pero mi pregunta va más maestra también de periodismo, muchos años en escuelas públicas y privadas, pero ahora muy metida en el área de como agente literaria. ¿Cómo vender a un público que a veces está acostumbrado a la lectura fácil, al emoji? ¿Cómo vender nuestro idioma? ¿Cómo venderlo? Pues, para empezar, leyendo cuentos a los niños, que ya hay muchos padres que no leen cuentos a sus hijos, padres y madres, hijos e hijas. Pero a que a la primera se había entendido, bueno. Leer más cuentos a la infancia. Es que ahora, a partir de ahora voy a tener cuidado. Es broma. Leer cuentos a los niños, aunque ellos no sepan leer, pero ya que empiecen a imaginar en su cerebro infantil situaciones, árboles, el lobo, Caperucita, la abuela, que ya empiezan a imaginarse cosas que no forman parte de su ámbito visual, ¿no? Y tienen que desarrollar ya esa capacidad de abstracción, de ideación. Leer cuentos a los niños y luego, cuando van creciendo, que lean cuentos infantiles ya en sus propias manos, el libro, el objeto libro, que aprendan a leer en papel y después que a medida que vayan creciendo se les den las lecturas apropiadas para su edad, porque este es uno de los problemas que también han alejado de la lectura a muchos seres humanos, que se les ha dado a leer el Quijote con 13 años, o a Góngora, yo qué sé, ¿no? Lecturas juveniles, infantiles, hay muchísimos autores perfectos para las edades de la adolescencia y luego cuando sean adultos ya ellos mismos irán a buscar las obras maestras, ¿no? Yo creo que acompasar el crecimiento de una persona con las lecturas adecuadas para cada etapa es la clave para que se desarrolle ese gusto por la lengua, por la literatura y por la correcta expresión, la ortografía, etcétera. Una pregunta, ¿cuál es tu opinión acerca de la relación entre la palabra y la tecnología? La tecnología, sabemos que el ritmo es muy acelerado, cada vez es mayor, la forma de comunicarse con WhatsApp y todo ese tipo de medios, pienso que está sufriendo también el lenguaje en ese sentido, porque las palabras, la forma de expresarse a veces son emojis, como comenzaban ahí, que ya llegamos a una escritura cuneiforme, ¿no? Con todos ese tipo de simbologías. Hemos regresado a los egipcios. Así es. Entonces ahí sufre la palabra, ahí sufre el lenguaje. O sea, ¿cómo usar la tecnología, o sea, tu opinión, en favor precisamente del lenguaje? No sé si... Sí, a veces se suele preguntar, ¿y qué pasa con esta ortografía tan
deficiente, ¿no?, de los mensajes electrónicos, de correos electrónicos, también en celulares. Cuando se inventó la taquigrafía, había quien decía que eso iba a ser la escritura del futuro, porque efectivamente ofrecía muchas ventajas, porque era una escritura perfectamente descodificable y permitía escribir con mucha rapidez y tomar al oído lo que alguien estaba diciendo. La taquigrafía fue un invento fabuloso. ¿Quién se acuerda hoy de la taquigrafía? ¿Para qué sirve hoy la taquigrafía si todo se puede grabar, ¿no? Pero en su momento llegó a pensarse que podía ser una amenaza contra la escritura correcta, ¿no? Bueno, pues ahora en los mensajes de WhatsApp, etcétera, tenemos una suerte de taquigrafía, ¿no? No se pone qué, se pone solo la Q y otras muchas abreviaciones que todos conocemos. Eso no es grave si se queda ahí, es decir, si quien utiliza eso sabe que está en un registro en el que eso se permite. Entre los amigos eso se permite, ellos descodifican lo que se dice y está bien. Ahora, si ese registro pasa a un examen en la universidad o pasa a una carta que se le envía a una persona querida, a un familiar, entonces eso ya empieza a no funcionar tanto, ¿no? Sobre todo en textos largos. En un mensaje rápido, eso no es preocupante siempre y cuando esa persona sepa cambiar de registro. Las personas cultas saben cambiar el registro en el que se expresan. Pueden hablar con total familiaridad con sus amigos, el lenguaje coloquial, decir palabrotas, pero luego si están hablando en un congreso de cirugía o están exponiendo una defensa ante un tribunal, ya cambian el registro, ¿no? Entonces, la tecnología está bien si nos hace conscientes de que es un registro específico y que somos capaces de cambiar la forma de expresarnos en otras situaciones. Al final, he dicho muchas veces que el lenguaje, la ortografía, es como la ropa que vestimos. Si vamos a una boda con un saco y una corbata, pero no vamos en pijama, ¿no? Pero el pijama es útil para otras situaciones, ¿no? Y no nos acostamos con la corbata y nos metemos en la cama con los zapatos, ¿no? Entonces, la ortografía, la expresión, es la manera en que nuestros argumentos, nuestras ideas y nuestro pensamiento se viste para presentarse en sociedad. Y ahora, en los grupos de padres y madres de los niños, cuando dicen todos ahí o se organiza una excursión, te vas dando cuenta de quién se expresa bien, quién se expresa mal. Hay alguien que comete falta de ortografía y dices, uy, este pobre no ha estudiado mucho. Al final es como quien va todo el día con lamparones en la camisa. Bueno, eso tiene unas consecuencias en la opinión de los demás, ¿no? Creo que se nos termina el tiempo. Y no hemos hablado de eso. Para tu última palabra. Lenguaje inclusivo. Sí. Sí. Sí, porque pero necesito creo una que cuestión. En España es muy fuerte, sí, mucho más fuerte que en México. Sí. Y está quitando tiempo de resolver otros problemas que son más acuciantes para las mujeres. También en creo mi opinión. eso, pero queremos saber tu opinión. Necesito saber algo, antes de contestar sobre el lenguaje inclusivo, necesito saber qué es lenguaje inclusivo. ¿Qué entendemos por lenguaje inclusivo? Porque yo no lo sé bien. Sé más o menos qué se quiere decir. Creo que casi nadie sabe. Sí. ¿Qué es lenguaje inclusivo? Sí. ¿Alguien quiere qué es lenguaje inclusivo? Adelante. Y contestaré a tu definición, quiero decir. A ver, ahí está, gracias. Bueno, hasta donde tengo entendido es, por ejemplo, cambiar algunas cuestiones por la letra E. Por ejemplo, la E. Sí. Bueno, al menos desde vale. desde la mía. Sí, conozco. O sea... Les niñes. Va a costar eso, ¿eh? Convencer a 550 millones de personas de que utilicen la letra E, que por otro lado es curioso porque allá en España existe la polémica con la palabra juez y jueza, ¿no? Porque hay quien defiende que deben ser las juezas, ¿no? Entonces con esa teoría volverían a ser los jueces, las jueces, ¿no? Como diríamos. Les jueces, bueno, pero si dijéramos 5 jueces, entonces ya estaríamos en lenguaje inclusivo. Sí. ¿Qué es lo que ahora se está rechazando? ¿No? No termino de saber lo que es, pero bueno, ¿cuánto tiempo tenemos?
Ya. Ya estamos fuera de tiempo. Un minuto. Bueno, entonces haré la versión corta. Hay una más larga, y seguramente más convincente. Toda la vida ha habido duplicaciones en español. Damas y caballeros, les presento a no sé quién. Señoras y señores, toda la vida. Eso está en el sistema de la lengua, es posible. El que quiera expresarse así, que lo haga. Nada lo impide. Y otra cosa será cuántos le escuchan, porque eso está muy bien decirlo al principio y me parece muy bien que digamos mexicanos y mexicanas, vale, porque al decir eso estoy expresando mi compromiso con una idea de que hay que buscar la igualdad entre hombres y mujeres, etcétera. Me parece muy bien como símbolo, ¿no? Pero es insostenible en un discurso, es insostenible en las concordancias. Yo no puedo decir, si soy profesor, los niños y las niñas que hayan sido buenos y buenas, que salgan juntos y juntas, etc. Eso es imposible, no se sostiene. Y eso parte de un problema que es que con un mismo significante se pueden activar dos significados. Esto está en la lengua. Yo puedo decir la palabra copa. Acabo de decir copa y ustedes ¿en qué han pensado? En una copa de cristal, ¿no? No, yo me estaba refiriendo a la copa de un árbol. Podía, ¿no? Pero ustedes han pensado en una copa de cristal. ¿Por qué? Porque es lo más próximo, es lo más inmediato. Seguro han tenido más cerca una copa en los últimos 10 días de cristal que una copa de un árbol, ¿no? Entonces, cuando hay esa ambigüedad, cuando un significante puede activar dos significados, el primero que recuperamos es el que hemos tenido más próximo. Vale. Con el masculino pasa lo mismo. Es un solo significante que puede activar dos significados. Yo puedo decir mexicanos, los mexicanos son muy divertidos. Y ese significante puede activar el significado hombres mexicanos o puede activar el significado hombres y mujeres mexicanos. ¿Qué es lo que sucede para descodificar eso? Que siempre, y como pasa en el caso de copa, nos viene a la cabeza lo que es contextualmente más fácil, más próximo. Si yo digo los mexicanos son divertidos, lo normal es que a cualquiera se le active la idea de mexicanos y mexicanas. Pero si yo digo a los mexicanos les gustan las mujeres rubias, entonces obligo a que la activación sea del masculino específico, no del masculino genérico. ¿Cuál es el problema? Que un mismo significante activa dos significados, no es más que eso. Pero ¿por qué pensar que hay una discriminación en el significante? No, la discriminación estaría en el significado, en lo que cada uno construye al oír eso. Vuelvo al contexto y ya de verdad con esto termino, pero es que esto daría para mucho más. Si en España, por ejemplo, hay el Estatuto de los Trabajadores, ya que habrá alguna ley sobre trabajadores, etcétera. Si un empresario aplicara los derechos del Estatuto de los Trabajadores solo a los trabajadores varones, las mujeres de esa empresa dirían, que nosotras estamos incluidas. Es decir, nosotras estamos incluidas en el significante de trabajadores. De hecho, ocurrió hace poco en una empresa de Cádiz. Yo escribí sobre eso, porque un empresario decidió subir el sueldo porque estaba en el convenio y decía, se subirá a los trabajadores el sueldo, no sé cuánto. Y solo se lo subió a los hombres porque decía, como decís que... Sí. Era una estupidez porque la palabra trabajadores en ese contexto activaba un significado de trabajadores y trabajadoras. Era mala fe, ¿eh? Eso sí, era una provocación, ¿no? Sí. Porque a nadie en su sano juicio se le ocurre eso. Entonces, yo creo que le estamos dando más importancia de la que tiene en primer lugar, pero por otro lado entiendo la batalla de las mujeres que quieren duplicar esas expresiones porque es un símbolo de su lucha, y es una lucha que yo comparto. Y me parece bien. Me parece bien siempre y cuando no se convierta en un latazo y sea una manera de expresarse tan pesada como era yo cuando tenía 11 años. Ay, pues muchísimas gracias, Alex. Qué agradable momento nos has hecho pasar a todos. Todos hemos aprendido muchísimo. Muchas gracias, Tere. Muchas gracias. A nombre de la Cátedra Alfonso Reyes, les agradecemos mucho su asistencia, le agradecemos profundamente a Alex Grigelmo su presencia, a Ethel Krause y a María Teresa Mijares.